Hoy vamos a ver la conferencia cuyo tema es programación basada en restricciones, contratos o más teoría de tipos. O sea, ¿de qué trata todo esto? ¿Cómo lo vamos a unificar? Yo me voy a tomar todo el tiempo, no importa que hayamos empezado ahora, porque me interesa mucho que todo lo que veamos aquí, a ustedes les quede también. Vamos a empezar la conferencia. Vamos a hablar de programación basada en restricciones. Por supuesto, nosotros no vamos a cubrir en la conferencia de hoy este tema completo, solo vamos a hacer un análisis del tema. Vamos a ver cómo nosotros, dónde nosotros ponemos teóricamente el tema de las restricciones, dónde lo ponen otros autores de teoría de programación o de lenguaje de programación, cómo le dan soporte a este paradigma algunos lenguajes de programación, cómo otros no se lo dan ni pueden dárselo, etc. Entonces, para empezar, hay cosas que no están puestas en la presentación y por lo tanto yo les pido, porque si yo voy a preparar todo lo que voy a dar en la conferencia, consumiría mucho tiempo. Yo traté de copiarles, sobre todo de la Wikipedia, algunos conceptos básicos que ustedes puedan tener en esta presentación después para que les sirva de guía para estudiarse todas estas cosas. En las clases anteriores nosotros varias veces hemos hablado de restricciones en distintos contextos y vamos a empezar por el primero. Nosotros en la conferencia pasada hablamos de restricciones cuando estábamos poniendo los ejemplitos de herencia entre dominios numéricos y el del elixir y el círculo. No sé si se acuerdan que cuando yo les dije que cuando un círculo hereda de un elixir, porque todos los círculos son elixires, lo que yo especializaba a nivel del círculo era una restricción. Yo decía, todos los círculos son elixires con distancia focal cero. El hecho de decir la distancia focal cero, la distancia focal de un elixir, para que eso se pueda considerar una circunferencia tiene que ser cero, es una invariante de clase, que nosotros después vamos a definir aquí qué es lo que son invariantes de clase. Por lo tanto, cuando yo heredo, yo le estaba llamando, usando un término más de filosofía, estructuralista a las personas o a los teóricos o a los analistas que tienden a ver la herencia entre clases como un problema estructural. O sea, el ejemplo típico fue un pie en que muchos teóricos o muchos estudiantes de programación orientada a objetos en los inicios en que entró este paradigma en Cuba. Disculpen, me voy a sentar para hablar muchas cosas sentado. Acá en nuestro país, el primer ejemplo donde pudimos empezar a ver programación orientada a objetos que tenía sentido analizarlo para aprender un poquito, era un ejemplo que vino con Turbo Pascal 5.5, que fue el primer lenguaje de programación que se hizo popular en Cuba, que traía el paradigma orientado a objetos. Y entonces ponían a heredar, por ejemplo, un círculo y un cuadrado o un rectángulo de un punto. Porque en definitiva el punto tiene como atributos localización, o sea, coordenadas, color, los métodos moverse, ocultarse, etcétera, de acuerdo como ustedes fueran a definir el punto. Y todas esas cosas también las tenían los círculos, los cuadrados y todo eso, porque cuando yo iba a definir un cuadrado, yo podía decir, bueno, un cuadrado también tiene una ubicación, una localización, tiene color, tiene métodos para moverse. Y por lo tanto, si yo voy a ver la estructura que tienen los objetos, puntos, y las que tienen los círculos o los cuadrados, pues perfectamente un círculo puede heredar de un punto y un cuadrado también. Yo le adiciono nuevos atributos. Y entonces mucha gente se asumió el patrón de que la herencia no podía incluir incluso de que una clase que heredara de otra pues no podía reducir su estructura. Y de hecho lo puede hacer, porque los enteros son puntos flotantes y un punto flotante tiene una estructura superior en cuanto a contenido, o sea, en cuanto a espacio que puede ocupar, si vamos a hablar de estructura en ese sentido, una parte fraccionaria que no la tienen los enteros. Pero si nosotros decimos la expresión todos los enteros son números racionales o números reales, pues, y esa expresión está bien semánticamente, lo que nosotros estamos razonando, pues la relación de herencia que va ahí sencillamente es que los enteros heredan de los números fraccionarios, aunque la estructura
que nosotros necesitamos para representar un entero disminuya en esa relación de herencia. Sencillamente estamos agregando una restricción. En este caso, de nuevo, una invariante de clase. La parte fraccionaria es 0, o sea, no tiene parte fraccionaria. Entonces, esto de no introducir las restricciones en la programación, no solo en los lenguajes de programación, incluso hasta en la enseñanza de la programación, yo creo que ha sido un problema cardinal que ha hecho que esto sea un tema casi tabú. Y no solo eso, sino que cuando aparece, pues es un boom y la gente lo ve como algo que está fuera del alcance del análisis que nosotros deberíamos tener. Cuando alguien ve al Eiffel, dice, sí, eso está muy bueno, pero eso no hay quien lo usa porque tiene unas cosas raras ahí que nadie sabe para qué sirven. Y entonces, también porque lenguajes como el Eiffel, que es un lenguaje que marcó, que fue revolucionario en usar este paradigma, pues tiene el problema grave también de que se quedó muy incompleto. Y a estas alturas todavía no hay lenguajes de programación que tengan este paradigma al nivel que deberían tenerlo de acuerdo al paradigma que les sirve de base, porque normalmente la programación basada en restricciones es multiparadigma. O sea, yo puedo usar restricciones en programación funcional, en programación lógica o en programación imperativa. Y entonces nosotros vamos a hacer un análisis un poquito más completo tratando de ubicar dónde deben ir las restricciones en la programación. Ya les hablé de la herencia y la posibilidad de especializar, además de estructura y de comportamiento, o sea, del estado y del comportamiento de las clases, bueno, de establecer restricciones cuando uno estaba haciendo herencia. Yo no conozco ningún lenguaje donde, como parte del mecanismo de herencia, uno establezca restricciones. Ahora, teoría de tipos. Nosotros habíamos dado un concepto de tipos que más bien era un protocolo, un contrato, una interfaz de comunicación para las relaciones entre dos objetos. Muchas veces el concepto de tipo y el concepto de tipo de dato abstracto o tipo de datos se confunde. Y el problema es que los lenguajes de programación, por un problema de eficiencia y de tener que arrastrar con deficiencias que ha tenido el hardware hasta nuestros días, que las máquinas son muy lentas, tienen poca memoria y tienen problemas que hace que hay gente que les guste el C++. Entonces, yo solía decir en cursos cuando Manuel estaba empezando a ser mi alumno, allá en Santa Clara, que la programación correcta solo se podría lograr en máquinas de velocidad infinita, capacidad de memoria infinita. Entonces que ahí uno sí podría programar bien, que mientras tanto, y por lo tanto como eso nunca se va a obtener, entonces la programación ideal no existe. Lo que pasa es que el desarrollo de hardware, el aumento de la capacidad de procesamiento y de la capacidad de tener más memoria en las máquinas, pues hace que uno pueda programar cada vez mejor. Y lo que pasa es que no hay que aferrarse tanto a lenguajes de estos que sí eran muy buenos, son muy buenos para programar cosas que donde sí hace falta, porque nadie va a programar un driver de video ahora en Python porque sería una locura, no funcionaría. Eso hay que hacerlo en ensamblador o en C++ o en C puro, pero a eso yo no le llamo programar. Yo tengo una frontera entre el software, la programación y el hardware. Y yo digo que hardware no es las cosas sólidas, los que sean de metal o plástico y cosas de esas. Para mí hardware es todo lo que le da soporte para que mi máquina funcione. Eso incluye el sistema operativo, el BIOS, los drivers de las tarjetas de video, todo eso es hardware. Los compiladores son hardware. O sea, eso no es algo con lo que yo tengo que lidiar. A mí no me interesa saber cómo compila un compilador. Eso es algo que está puesto ahí, alguien lo hizo para mí, como alguien construyó la carcasa de la computadora y me construyó un display para que yo viera lo que estuviera saliendo por la pantalla. Yo programo por encima de eso. O sea, para mí que el Python pueda compilar, eso no es problema mío. A mí me interesa que las instrucciones que yo pongo en Python, ahí lo que yo expreso, el razonamiento que yo estoy expresando funcione. Eso es el nivel que yo le doy a la programación. Entonces, y esto estoy siendo muy serio cuando yo estoy diciendo estas cosas. O sea, para mí un compilador es hardware. Y yo no me dedico a eso. O sea, hay gente que fabrican display y compiladores, yo soy programador. Aunque algunas fábricas sean también usando técnicas de programación arcaicas como usar C++. Restricciones y teoría de tipos.
Hay mucha gente que defiende, por acá un muchacho de la Universidad de La Habana, Valle, que defiende mucho los lenguajes de programación que hacen análisis estático y sobre todo usando los compiladores en tiempo de compilación, que hacen ciertos chequeos en todos esos niveles. Entonces, yo diría, bueno, si esos lenguajes realmente fueran justos y cumplieran con las pretensiones que tienen, yo diría, bueno, ok, son muy buenos en eso, ¿no? Pero yo tengo un problemita, que ya yo lo expliqué aquí en otras conferencias, pero como Valle empezó a venir la vez anterior y que estamos hablando de estas restricciones de nuevo, yo voy a volver a decir que es que cuando yo voy a definir un tipo no se puede basar en las primitivas de un lenguaje. Bueno, cuando yo voy a escribir un método, por ejemplo, vamos a empezar por una clase. Supongan que yo voy a hacer una clase que se llame person, que tiene su herencia por ahí para allá, con las llaves esas que sobran en los lenguajes feos. Y entonces yo voy a definir aquí int age. Yo estoy expresando aquí un atributo que van a tener ciertos objetos que son personas, que es la edad. ¿Cuál es la mejor forma que yo tengo en C#, C++, Java de expresar una edad? Con un entero. Hay mucha gente que me dice, no, ponle byte. Porque el byte se acerca más a lo que es una edad. O sea, alguien puede tener 0 o 255 años. Pero, en realidad, ni un byte ni un entero me expresan bien la semántica que yo estoy tratando de expresar aquí. Y esto es porque yo no he podido expresar el tipo de este atributo correctamente. ¿Qué me falta? Yo podría decir, bueno, la edad es un entero que debe estar entre 0 y 120 años. Hay casos que llevan a 120. ¿Está bien? ¿Cuál es el caso más grande? 256. Menor a caso mayor. No vamos a meterlo en la Biblia ahora. Ajá, ¿qué es esto? Una restricción. Esto es una restricción. ¿Con qué está relacionada esta restricción? Con el tipo de este atributo. O sea, yo estoy expresando algo del tipo de ese atributo. Yo estoy diciendo las edades son enteros que tienen que estar entre 0 y a la edad máxima a la que pueda llegar una persona. Que esto puede ser algo que se calcule cuando yo vaya a evaluar esta restricción para este tipo. Por lo tanto, la definición de los tipos llevan restricciones en todos los lados que uno pueda pensarse. O sea, uno tiene que ver las restricciones donde uno las ve. Esto es una restricción que está asociada con el tipo que yo le estoy definiendo un atributo. Pero es que ese tipo yo debía poderlo formalizar, expresarlo formalmente como tipo. Yo debería decir, yo voy a tener una edad que es un tipo que se va a basar en un entero y que asume esta restricción. Porque yo no solo voy a definir esta restricción aquí. Si yo voy a decir, bueno, calcula el salario, un método, def, cal, salary. Y yo le voy a pasar como parámetro una edad. El tipo que yo le exprese a este argumento también tiene que ser basado en esta definición formal que yo estoy haciendo. Entonces, ya hemos visto dos usos de las restricciones. Estamos hablando de restricciones y fíjense que esto pasó a ser un invariante de clases que definimos aquí para un atributo de esta clase vista en este contexto y lo estamos poniendo a nivel de una restricción que se usa para definir un nuevo tipo de datos que yo voy a usar en mis modelos, donde quiera que yo voy a usar el concepto de ese tipo que yo estoy usando del lado acá. Por lo tanto, en teoría de tipos, la más básica, deberían aparecer las restricciones cuando yo esté definiendo nuevos tipos de datos. Y las restricciones pueden ser todos los ricos que yo sea. Ahora, hay gente que me dice, no, el Eiffel está muy bueno porque yo puedo ponerle una invariante de clase aquí y una precondición a este método.
pero es que yo estoy desplegando el mismo concepto, repitiéndolo en más de un lugar, y es una sola definición. Y si yo pudiera usar una función que me chequee esta condición y reutilizarla para definir esta invariante de clase y para definir esta precondición que debe ejecutarse cuando este método se va a ejecutar para que este argumento esté correcto. Pero es que eso no va ahí. Yo lo que tengo que definir correctamente, disculpen, son los tipos de datos que yo voy a usar, los tipos que yo voy a usar en las relaciones y en la definición de los atributos de mis objetos. Entonces nosotros definimos tipo es un protocolo de comunicación para la comunicación entre dos objetos, para la colaboración entre dos objetos. Bueno, nosotros veíamos que la definición formal de un tipo, cuando poníamos el ejemplo de esposa de y novia de, que eran objetos de la misma clase que nosotros establecimos el protocolo de comunicación, que nosotros estábamos definiendo con la definición formal de ese tipo restricciones que nosotros íbamos a imponerle a esa relación, o sea, la semántica que nosotros expresábamos en las relaciones entre esos objetos. Y es ahí donde los tipos tienen un mayor uso. Por lo tanto, nosotros podríamos resumir que, además de los tipos ser el concepto que está relacionado directamente con la relación entre los objetos, también llevan intrínseco dentro de la definición de los tipos un conjunto de restricciones que expresan, que enriquecen, que establecen mejor ese protocolo de comunicación que se establece entre esos dos objetos. Pueden ser objetos muy simples como el argumento de una función y la relación que tengo con esa misma función, o puede ser la relación entre dos objetos, e incluso puede ser una colaboración entre objetos que estén funcionando en un sistema distribuido. O sea, eso que se establece para darle riqueza a esos sistemas, a esos objetos que están colaborando, es ahí donde más se deben usar esas restricciones. Entonces empezamos con la herencia y terminamos con los tipos. Ahora bien, de esto que estamos hablando ahora es ciencia ficción en los lenguajes de programación actuales. Y esto ya no estoy hablando mal del C++ o del C# o del Python, estoy hablando mal de todos, incluyendo el Eiffel, que es el que mejor los tiene. O sea, como nosotros hemos introducido este concepto aquí, ningún lenguaje de programación implementa estas cosas. Y por lo tanto vamos a aterrizar un poquito y ver cómo se han usado las restricciones en distintos paradigmas que han llevado distintos nombres en la teoría de programación. Porque Bertrand Meyer no le llama programación basada en restricción a su paradigma, él le llama programación basada en contratos y le llama a estos protocolos de comunicación, a estos tipos, contratos. Y bueno, por ahí hay hasta quien dice que Bertrand Meyer definió el primer sistema formal de tipos. Yo realmente no lo diría así. Yo creo que hay sistemas formales de tipo anteriores. Quizá el de él es el primero que está mejor formalizado, que tiene ciertas definiciones mejores, ¿no? Y después, en otro sentido, como en esto de definir tipos formales, hay otros lenguajes de programación que han avanzado más, pero eso es una afirmación bastante seria y se la dicen a él. El problema de todo esto es que cuando uno usa un lenguaje, por ejemplo, como el Eiffel o como lo que nosotros le vamos a mostrar ahorita aquí, ya lo que le puse de ejemplo al principio era una muestra de que lo que uno debería poner en un tipo lo está poniendo a usar invariantes de clase, que es lo que vamos a ver ahora, y precondiciones. Y ya ustedes deben imaginarse por dónde viene la palabra precondición y el concepto de invariante de clase, porque cuando lo pusimos en el ejemplo intuitivamente se puede determinar. En estas presentaciones yo les he dejado o les he dado muchos enlaces que vienen en la wiki, o les he puesto yo nuevos enlaces, sobre todo que estén dentro de la wiki, para que ustedes tengan referencia de dónde ir a buscar cosas que a mí me parecen significativas. Entonces, precondiciones, debí decir, son condiciones o predicados que deben ser siempre verdaderos justo antes de la ejecución de cierta sección de código, de cierta operación, de cierto comportamiento. En una especificación formal de este comportamiento, yo les dejé ahí predicado y les dejé ahí especificación formal para que ustedes después se lean eso en la wiki y vean de qué es lo que estamos hablando. Pero yo quiero hacer énfasis sobre todo en la palabra predicado. Predicado es una condición que puede ser solo verdadera o falsa. Hay toda una rama de la matemática dentro de la lógica formal que se llama cálculo de predicados.
y que yo la uso mucho en programación, no solo en esto. Yo suelo establecer predicados que me sirven como métricas para valorar, que eso es una de las cosas que vamos a hablar ahorita, la calidad del modelo que yo estoy haciendo. Por ejemplo, cuando yo hago una relación de herencia, si yo digo una clase B hereda de una clase A, yo esbozo el predicado, todos los objetos B son objetos A. Por ejemplo, todos los perros son mamíferos. Los predicados pueden ser verdaderos o falsos, pero si el predicado que yo expreso tiene sentido semántico en lenguaje natural, de acuerdo a cómo nosotros razonamos, y es verdadero, entonces la relación que yo estoy describiendo, que estoy evaluando con ese predicado es correcta. Y yo puedo expresar, usando el cálculo de predicados, formalismos matemáticos que me validen la calidad de un modelo de programación que yo esté haciendo. El primer formalismo matemático que se esbozó para medir calidad de un algoritmo es conocido como la lógica de Hoare. Creo que se escribe así, se escribe H-O-A-R-E. La mencionan también como Floyd Hoare porque son dos autores. Uno se llamaba Robert Hoare y el Floyd no me acuerdo cómo se llamaba. Pero que hubo trabajos posteriores de calidad de acuerdo a los modelos de programación, al modelado en programación, trabajos muy fuertes de Dijkstra. ¿Cómo se pronuncia eso? Así mismo. De Dijkstra, y que su teoría también se basa en restricciones, porque lo que uno pone para validar si un modelo es correcto, entonces son restricciones normalmente, son restricciones expresadas en forma de predicados que traten de expresar lo correcto en cómo nosotros razonamos para poder comprobar si lo que está funcionando en el modelo que nosotros estamos programando es correcto o no, o es el modelo correcto o no. Esta muelita que les metí hasta ahora mismo tiene que ver con que esto de las restricciones y la teoría del uso de restricciones está muy mezclado de una forma bastante caótica y fea y mal hecha. Porque uno no puede confundir el hecho de uno validar el modelo para hasta que esté bien y entonces ponerlo a funcionar sin esas validaciones y validaciones que son restricciones que son parte del modelo funcional. ¿Entienden los dos planos que yo estoy describiendo? O sea, hay una parte que ahora hay unas metodologías que se le llaman pruebas de unidades, unit testing se traduce así, ¿no?, que pertenecen al plano de validar el modelo antes de ponerlo a funcionar en producción, de verdad. Los chequeos que hace un compilador pertenecen a ese plano también. O sea, yo estoy tratando de validar mi modelo antes de yo darle el listo de esto ya está funcionando. Pero hay otras restricciones que pertenecen al problema, al modelo que yo modelé. Entonces hay que tener artefactos que me permitan expresar esta validación yo la estoy haciendo para el formato en que yo estoy validando mi modelo, o esta restricción yo la estoy expresando como parte del modelo que yo estoy describiendo. ¿Me siguen hasta ahí? Y les digo esto porque todo eso está mezclado. Por ejemplo, los lenguajes de programación tienen unas cosas que se llaman assertion handling, que es el tercero que yo le voy a describir, que normalmente se usan para la parte de validaciones del modelo. Una vez que ya uno dice, yo mando a compilar esto para ponerlo en producción, ese código desaparece. Pero el problema es que la teoría de aserciones o de asegurar algo en cierto punto de ejecución puede ser que casi siempre sea para la capa de validación del modelo, pero hay muchos puntos donde lo que yo quiero asegurar es parte del modelo en sí mismo. Y entonces los lenguajes de programación ni siquiera tienen forma de uno diferenciar esas dos cosas para que se queden las partes que son del modelo y las partes que no lo son. Eso pasa mucho con las precondiciones y las poscondiciones y las invariantes de clase. Por supuesto, yo en el ejemplo que les traje hoy no traje nada de lo que tenga que ver con eso, pero sí sería bueno que ustedes se pongan a pensar en eso para cuando vayamos a definir invariantes, precondiciones y poscondiciones, pues marcarlas
en ese sentido y decir, estas yo las estoy usando para validar el modelo y estas yo las estoy usando para expresar elementos del modelo que yo estoy describiendo. Y de esta forma instruirle al compilador que me elimine las que son de validación cuando yo le diga que ya eso está listo y validado, y las otras me las deje como parte del modelo. En eso el Eiffel tampoco avanzó mucho y tiene una mezcolanza bastante rara y es muy difícil de lograr estos dos planos de actualización. Dicho sea de paso, hablando de esto, un poquito hay que llegar esto de la programación, y mira, en el plan de estudio que te mandé creo que no hablé nada de Aspect Oriented Programming. Pues tenemos que incluirlo para dar alguna conferencia de eso. Hay un paradigma de programación que de nuevo salió de Palo Alto Research Center que se llama Aspect Oriented Programming, que ahora algunos lenguajes están comenzando a tener algunos elementos de esto, que se basa en las teorías también de los años 60 de autores como Dijkstra y otros. Hay un nombre que lo tengo olvidado por ahí, tengo que recuperarlo porque es una tesis de doctorado creo que del año 67, sobre el tema que se llama Separation of Concerns, o sea, separación de, ¿cómo se dice concern en español? De responsabilidades. Ok. Entonces el Aspect Oriented Programming es un paradigma ya concreto que puede ser implementado en lenguajes de programación bastante moderno, bastante reciente, que tiene que ver con separar planos de ese tipo. Y entonces digamos que yo debería programar en un lenguaje de programación correcto, no los actuales, en uno de verdad, aspectos que tengan que ver con la parte de validación del modelo, aspectos que tengan que ver con la parte de restricciones del modelo y los modelos propiamente dichos, y entonces empotrar, integrar todos esos planos, todos esos aspectos sencillamente en la arquitectura de mi sistema, y que eso funcione de forma transparente sin que estén mezclados. Para lograr esto, bueno, el paradigma que habría que usar sería el Aspect Oriented Programming, que nosotros vamos a dar alguna conferencia alguna vez antes que se acabe el curso de eso, y vamos a volver entonces a tocar este mismo tema de cómo se harían estas cosas usando Aspect Oriented Programming. Pero por el momento les estoy diciendo, esto que yo les voy a presentar aquí está todo mezclado todavía, o sea, mal. Pero les hago la aclaración de que no debería estar mezclado, y que debían haber separaciones concretas de los aspectos que tienen que ver con las restricciones que son parte del modelo, y los aspectos que tienen que ver, ya hablando propiamente de estos conceptos, los aspectos que tienen que ver con la validación o las pruebas que se le hacen al modelo para llevarlos a su estado correcto en el proceso de desarrollo. Ahora, estos últimos tipos de restricciones, las precondiciones, ya se las había dicho, son condiciones, son predicados que tienen que ser verdaderos, que tienen que cumplirse antes de la ejecución de cierta operación, de cierta función, de cierto procesamiento, de un método, de un objeto, etcétera. De todo lo que sea una pieza de código de acuerdo a cómo se formalice en los modelos que nosotros estamos usando. Por supuesto, este tipo de restricciones tiene que ver o con programación funcional o con programación imperativa, que es donde los conceptos de operaciones, funciones, métodos, etcétera, se establecen. Las precondiciones es lo mismo, pero es un predicado que debe ser verdadero después de la ejecución de esa operación. O sea, a posterior, y normalmente en las precondiciones lo que se validan son los argumentos que se pasan como parámetros, y en las postcondiciones pues se establecen normalmente relaciones que normalmente tienen que ver con el resultado de la función. Las assertions o afirmaciones son predicados que uno puede establecer en cualquier parte del código que uno está programando en un algoritmo. Y esto sí ya es más de programación imperativa. O sea, en cualquier parte del código yo digo, aquí se tiene que cumplir tal cosa. Y las asserciones mayoritariamente tienen que ver con el aspecto de validaciones. O sea, yo estoy haciendo un algoritmo y si el algoritmo está correcto, se debe cumplir que la X esté entre 0 y 10, y yo pongo una condición que compruebe si la X tiene ese valor, para si en una de las ejecuciones de prueba que yo hago no tiene ese valor, que me avise que hay un problema que tengo que corregir, buscarlo y corregirlo. Y normalmente las assertions desaparecen del código que se genera cuando yo marco la compilación como definitiva. No obstante, les repito que pueden haber ejemplos de este tipo de restricciones que tengan sentido, que se queden en el modelo porque son parte de lo que yo estoy tratando de
definir, de dar. Las invariantes de clase, bueno, esto tiene que ver solo con la programación orientada a objetos. Y bueno, el primer ejemplo que les puse aquí con la edad era una invariante de clase, que yo sencillamente defino condiciones o predicados que siempre deben ser verdaderas en la existencia de los objetos de esa clase. O sea, si yo digo que el campo edad siempre tiene que estar para las mujeres, para los trabajadores, entre 0 y 65 años, bueno, eso es una invariante de clase que yo estoy estableciendo para la clase trabajador. Entonces, que por cierto se le agrego, si yo defino una relación de herencia, que yo nunca haría esa relación de herencia porque normalmente no funciona así, cómo nosotros razonamos estas cosas, pero supongan, hay mucha gente que sí las hacen, que ponen la clase persona, la clase trabajador, y entonces yo a la clase persona le pondría una restricción al tipo de edad, pero la especializaría dentro de la clase trabajador, restringiendo el intervalo de edad que puede tener la clase trabajador, porque sencillamente la edad de un trabajador es más corta que la edad de las personas en el sentido biológico de la palabra, ¿no? Entonces esas son invariantes de clase tal y como las tiene, como las definió Bertrand Meyer cuando definió el Eiffel y cuando definió que él le llamaba a este paradigma programación basada en contratos. No obstante, a mí las invariantes de clases las reduciría mucho al uso que tiene el Eiffel, porque el Eiffel suele poner muchas invariantes de clase en restricciones que irían como la formalización de los tipos. Pero como los lenguajes no tienen cómo formalizar correctamente los tipos, pues muchas de las cosas que irían en la formalización todas las restricciones que harían en la formalización de los tipos hay que distribuirlas como invariantes de clase o como precondiciones. Ahora, aquí yo les pongo un párrafo donde más o menos le digo que esta pequeña diferenciación entre poner a punto un programa y otras cosas, y también que les quiero hablar de restricciones y excepciones un momentico, que aunque yo no lo dejo claro ahí, se los quiero decir explícitamente ahora en este momento. Hay teóricos que también por sospecha, o sea, les he hablado de cómo yo sospecho de cosas, yo sospecho que tienen la razón, pero hay teóricos que dicen, para los que no estaban aquí, cuando yo digo yo sospecho, quiero decir no puedo demostrarlo, pero todos los casos que a mí se me han dado y la intuición me lleva a creer que tienen la razón. Una de mis sospechas es que la herencia múltiple no sirve. Bueno, ahora yo sospecho que lo que yo voy a decir ahora, que es lo que dicen muchos teóricos, también tienen la razón, que es que las excepciones solo suceden como consecuencia de la violación de una condición, de una restricción. O sea, que las excepciones nunca son parte del modelo a no ser por violaciones de restricciones. Yo les digo una cosa, cada vez que yo uso estructuras que sean restricciones en mis modelos, nunca hay excepciones fuera de la programación de las excepciones. No sucede. Ahora, y por lo tanto aquí mismo en lo que yo programé hoy, pues yo tengo un problema grave. O sea, yo estoy implementando una cosa para ponerle restricciones al Python. Entonces yo en la implementación de los artefactos que yo estoy creando para hacer las restricciones, yo no puedo usar esas mismas restricciones. También porque el Python todavía no es un lenguaje muy bueno, porque eso debería ser posible normalmente, ¿no? Ahora, vamos a ver por acá. O sea, diseño por contrato es como le llama al paradigma que expresó Bertrand Meyer cuando sacó su lenguaje Eiffel y un libro muy famoso que muchos consideran como el mejor libro que se ha escrito de programación orientada a objetos. Yo lo creo un libro muy bueno, extremadamente bueno. Se los recomiendo a todos. Se llama Object Oriented Software Construction, que es donde él expresa en la primera edición las primeras ideas de cómo debe ser el paradigma orientado a objetos en general y en particular cómo implementar sobre todo los tres últimos tipos de restricciones que nosotros vimos en un plano muy metodológico
al principio y yo creo que después más teórico desde el punto de vista a partir de la segunda edición del libro del paradigma orientado a objeto. Grady Bush, disculpen. Me proyecté porque yo pienso que el libro de Grady Bush está mejor que el de Bertrand Meyer, pero creo que esa es la escuela que yo defiendo. La mayoría de la gente defiende por acá al de Bertrand Meyer. Yo por si acaso me leí esos dos y muchos más. Entonces, les decía que Meyer, francés de nacimiento, por eso le puso Eiffel a su lenguaje de programación probablemente. Los franceses no pueden contenerse. Pero él le llamó a esto de las restricciones contratos. Y la palabra en realidad a mí me gusta porque yo creo que hace énfasis en el concepto de tipo de una forma bastante prematura. O sea, antes de que el concepto de tipo floreciera a mediados de la década de los 90 como algo metodológicamente de uso casi forzado en el paradigma orientado a objetos, pues Eiffel desde el año 1986, sí, aquí lo comprobé, pues estaba hablando de contratos y yo creo que un contrato es una buena definición, o sea, es una metáfora que se trae del mundo de los negocios, pero que expresa muy bien el concepto de protocolo de comunicación, o sea, de relación entre dos objetos. Y él le llama colaboraciones a esas relaciones entre los dos objetos y realmente una colaboración también es una metáfora que se trae del mundo de los negocios hacia la programación. Por lo tanto, yo diría que, bueno, contrato es primero la primera definición de tipo o interfaz formal que sacada por Bertrand Meyer, y esa parte sí la tiene bastante mejor que Grady Bush. Y lo de colaboración yo creo que es la primera definición también de definir la semántica en las relaciones entre los objetos de una forma explícita y de una forma metafórica pero bastante correcta. Ahora, a estas alturas a mí me gustaría decir que contrato y tipo es lo mismo y que colaboración y relaciones entre objetos es la misma cosa. Y que entonces un poquito que el que no se haya leído el libro de Bertrand Meyer y quiera saber programación orientada a objetos y el que no se haya leído el libro de Grady Bush y bueno, el de muchas otras gente, pues tienen un atraso literario bastante grande. Y entonces, por ahí, yo no sé si esos libros los tienen aquí, el del Object, bueno. Este lo tiene en inglés de Bertrand Meyer. Los dos, a ese también lo quiero. En inglés. Yo me lo leí en papel en el año 1994 también. Me leí la segunda edición y era una traducción al español y no me lo he leído más, pero ese me lo leí varias veces. Entonces, pues sencillamente Bertrand Meyer lo que hizo fue, por esa época, pues yo creo que reformular o hacer una segunda reformulación después del año 1979, donde aparece el Smalltalk como primer lenguaje y como esbozo del paradigma orientado a objetos, pues hace una segunda reformulación del paradigma orientado a objetos y aunque no explícitamente habló de teoría de tipos, pues sí ya empezó a hacer fuerza en la necesidad de establecer estos protocolos de colaboración o estos contratos para las relaciones o relaciones entre objetos, colaboraciones como él les llama, y le pone al lenguaje de programación, además de todos los demás elementos que estaban teniendo los lenguajes que asumían el paradigma orientado a objetos, pues le ponen esto que él le llama invariantes, precondiciones, estas restricciones, para poder establecer de mejor forma los contratos, o sea, los tipos. Y por lo tanto hay que aplaudir en este caso a Bertrand Meyer por ser pionero en la teoría de tipos, aunque no la definiera explícitamente como en estos tiempos va. Cuando yo hablé más de Bertrand Meyer es porque él es una persona que, bueno, siendo francés no tiene mucho que criticarle porque todos los franceses son peores que él en ese sentido, que él quiere tener la primacía de las cosas y que las cosas no evolucionen. O sea, cada vez que uno actualmente oye hablar a Bertrand Meyer, él se altera bastante cuando oye a alguien definiendo cosas que no están en sus definiciones, en las que él se cree que él tiene su derecho de autor.
Y déjenme decirle que esto de programación por contrato es una patente de la cual él es dueño. Y yo soy enemigo de las patentes. Entonces yo... y del conocimiento no libre. Y entonces yo acepto que Bertrand Meyer es todo un genio, pero como ser humano le tengo ciertas cositas. Y ya eso sí lo pueden dejar en el video. Porque ya lo dije como lo debía decir. Entonces, esta metodología tiene sus raíces en varias ramas de otras ciencias. Verificaciones formales, ahí le pongo todos los enlaces, que es una base matemática. Verificaciones formales, que estábamos diciendo ahorita, especificaciones formales, que es todo lo que tiene que ver con los lenguajes que tienen tipos estáticos y cómo se definen las cosas, los formalismos. Ajá. De aquí sale toda la teoría que le estaba diciendo de verificación. La lógica de Hoare, como lo primero que se habló de esto desde el punto de vista matemático aplicado a la teoría de programación. Entonces, la noción de contrato se da a nivel de métodos o procedimientos, normalmente contiene las siguientes piezas de información. Aquí yo también traté de organizar esto un poquito. Decir, bueno, las restricciones se pueden aplicar para aceptar o no valores o tipos de entrada. Y fíjense cómo yo incluyo no solo los valores, sino los tipos. Porque, a ver, un lenguaje estático, uno pudiera poner un parámetro y decir, es de tipo entero. Ajá, ahí no hay forma de que lo que entre, porque el compilador te va a detectar casi en tiempo de compilación que tú no puedes pasar una cosa que no sea un entero ahí. Esa verificación a nivel de tipo la puedes hacer. Ahora, si los tipos fueran perfectamente definibles, yo no podría pasar una edad incorrecta, porque no cumpliría, si no cumple con todas las restricciones que están definidas en el tipo edad, en el tipo de las edades. Ajá. Ahora, aquí hablan de valores o tipos, porque en un lenguaje como el Python, que es un lenguaje dinámico, y donde yo no le declaro tipos a los argumentos, aunque ya están creando artefactos para eso que van a salir en el Python 3000, pues yo también puedo hacer, usando restricciones, chequeo de tipos. Y yo puedo decir, bueno, si el argumento que tú me pasaste no es entero o cadena, pues yo no lo acepto. Y entonces ustedes dicen, bueno, el C#, como me decía Bayo ahorita, tiene ciertas cosas que uno puede especificar. Bueno, como un argumento podría ser entero o cadenas. Bueno, en el mismo ejemplo, cuando lo veamos ahora de nuevo, ustedes vieron cuando yo empecé, los que estaban aquí, ahorita lo vamos a ver de nuevo, cómo yo puedo definir las invariantes en varios tipos de datos, en valores de varios tipos de datos distintos. O sea, yo puedo expresar una variante en una cadena de caracteres, en una función lambda, en un objeto que se puede ejecutar, un objeto ejecutable o llamable, como se les llama. Lo puedo expresar también en esos formatos. Y todos esos valores son de distintos tipos. Y yo puedo aceptar valores de cualquiera de esos tipos. Y de acuerdo al tipo que me pasen, pues yo hago acciones distintas, porque los interpreto, como ustedes van a ver ahorita, de tipos distintos. Hacer eso en C#, por ejemplo, en C++, es bastante complicado. Y entonces yo les decía, a veces yo comparaba los lenguajes estos con tipos estáticos, y yo les decía, bueno, si ellos estuvieran buenos en ese sentido, perfecto. Porque si yo pudiera decir, este argumento puede ser entero o cadena, que rico, me están dando la libertad que defendía aquel del C++ de yo poder hacer esas cosas, pero esa libertad yo la tengo en Python. Yo en Python puedo decir, esto puede ser entero o cadena. Si es otra cosa, yo puedo poner una restricción o lanzo una excepción de que me están pasando un valor incorrecto. Pero en C++ ni siquiera, o en C# o en Java, ni siquiera tengo la posibilidad de recibir en el mismo argumento o un entero o una cadena, a no ser que haga un boxing o una cosa rara ahí y esté terminando por usar el dinamismo que aquí es natural, de una forma un poquito más complicada, ¿no? Pero además de eso, cuando yo defino una función que va a recibir como parámetro una edad, y yo defino eso como tipo entero, prácticamente el entero ese me sirve de poco, porque yo de todas formas tengo que chequear
que no tengo que chequear que son enteros, pero sí tengo que chequear las cosas que tienen que cumplir las edades, por ejemplo, como el intervalo correcto para expresar una edad. Y por lo tanto, los chequeos que me acusan de que yo tengo que hacer en Python, no hay modelo en los lenguajes estáticos que yo me libre de ellos de forma natural. Porque esos lenguajes, como están tan incompletos, ellos si me van a decir, yo tengo definiciones de tipos formales, y tú las puedes usar y me las dieran de verdad, donde yo pueda formalizar todas mis restricciones que lleva un tipo y todas esas cosas, yo diría perfecto. Pero como no las tienen, entonces a mí decir que es entero de punto flotante, la mayoría de las veces, no todas, a veces sí funciona, pero la mayoría de las veces me sirve de prácticamente nada, porque yo hay chequeos que siempre los tengo que hacer tan a mano como los tengo que hacer en Python. Con la diferencia que el Python, al ser un lenguaje dinámico, yo le puedo adicionar cosas para que queden muy claras, como las que vamos a ver en el ejemplo que vimos aquí ahorita, y eso es imposible lograrlo en C++. O sea, yo no puedo sintácticamente definir nuevas estructuras que yo las use sintácticamente claras en C++ o en Java o en C# que no las tenga. Entonces, a ver, también se pueden chequear con restricciones los valores o los tipos de los resultados de una función. Este es el caso de las postcondiciones, las que hacen esas cosas. Los condiciones de valores o tipos de errores y excepciones que pueden ocurrir. Hay lenguajes de programación que cuando uno define un método o una función en general, uno le establece ciertas restricciones. En el caso de las excepciones que pueden ocurrir dentro de esa función. En Java también se pueden hacer y en C++. O sea, hay un atributo donde uno dice, este método puede lanzar solo estas excepciones de tales tipos. Ahí yo estoy estableciendo, eso es una restricción de este tipo que estamos estableciendo aquí. O sea, de cuáles son las condiciones, valores o tipos de los errores y excepciones que pueden ocurrir como parte de la ejecución de cierto código. Yo estoy definiendo cosas que no forman parte ni de los valores de entrada a una función ni de los resultados de esa función, sino que tiene que ver con el lanzamiento de las excepciones. Bueno, yo puedo también decir, esta función puede o no tener efectos colaterales. Es lo que hablábamos de si una función era función pura o no, y si iba a tener efectos colaterales, en qué aspectos tenían que ver esos efectos colaterales y describir esas condiciones, esos aspectos que tienen que ver con los efectos colaterales. Y esto es una cosa que tiene que ver más con el paradigma de la programación funcional. Bueno, las precondiciones y las postcondiciones, que ya las habíamos en ciencia. Estos son conceptos que se manejan de forma muy rara en los lenguajes de programación. Hay pocos lenguajes de programación o extensiones a lenguajes de programación para incluir estos paradigmas de las excepciones donde se maneja este tipo de definiciones para establecer invariantes. ¿Y con qué tiene que ver eso? Eso tiene que ver con que yo diga, este código siempre tiene que ocurrir más rápido que en tal tiempo, o tiene que ocupar menos de este espacio, o esto cuando yo lo almacene en memoria tengo que ocupar menos que este espacio. Yo estoy estableciendo restricciones que tienen que ver con la eficiencia en ejecución del código, con el uso de recursos en general. Y yo le estoy definiendo a mi modelo restricciones que tienen que ver con eso. Y esas restricciones no solo son para validar el modelo, pueden ser parte del modelo, porque si yo estoy haciendo una cosa, por ejemplo, de programación en tiempo real para la parte de control automático, yo tengo que decir, este algoritmo tiene que ejecutarse en menos de 1 milisegundo porque es el tiempo que yo tengo definido como ventana de ejecución de la medición de una variable de control que yo estoy, de un sistema industrial que yo estoy asimilando. Entonces, yo a ese algoritmo tengo que establecerle esas restricciones en lo que se le llama programación en tiempo real. Por lo tanto, ya por aquí están cogiendo elementos para su perfil de la facultad de ustedes. Entonces, yo pongo aquí en los procesos de colaboración, encierro paréntesis en 3 relaciones para llevar al término más moderno. Miren, esto es un concepto de Meyer que a mí me gusta mucho, pero que ahora me doy cuenta que la traducción que hice, porque el original no estaba muy bueno, en el libro de Bertrand Meyer está mejor. Bertrand Meyer hace mucho énfasis que en los procesos de colaboración entre objetos, por supuesto hay objetos servidores y objetos clientes, objetos que brindan los servicios y objetos que los usan. Los objetos que brindan los servicios, que son los servidores de esas colaboraciones, pues son los que establecen, los que soportan esos tipos, esas interfaces, esos contratos.
Y dice Bertrand Meyer que esos procesos solo trabajan correctamente si todas las colaboraciones lo hacen individualmente y ninguna viola ninguno de los contratos que están establecidos. En este caso, digamos que eso lo podíamos traducir al argot más moderno, o bueno, para no ser tan reactivo, al argot que me gusta a mí, que los procesos serán correctos si todas las relaciones entre los objetos y las comunicaciones que se establecen entre los objetos usando estas definiciones, estos formalismos, cumplen con todas las definiciones y restricciones establecidas en la definición de estos tipos. Entonces, terminando con esto de Bertrand Meyer y ajustándolo a cómo nosotros hemos dado este curso, yo diría que la definición de un tipo, las restricciones son uno de los elementos más importantes en la definición de los tipos o interfaces, porque son los que realmente pueden establecer, más allá de la definición de los tipos simples o cuáles cuáles operaciones se les pueden ejecutar, cuáles atributos yo puedo acceder a los objetos desde ahí, etcétera. Pues las restricciones establecen sencillamente una garantía de lo que se va a hacer a través de esa relación entre esos dos objetos, de esa colaboración, pues está bien amarrado correctamente. O sea, está bien amarrado y por lo tanto va a funcionar todo lo que se haga a través de esa relación entre esos objetos, pues va a funcionar correctamente. Y entonces este párrafo sencillamente hace énfasis en el concepto de tipo. O sea, es muy importante las definiciones de los tipos a la hora de definir relaciones entre los objetos y a la hora de definir esas jerarquías que se establecen en los modelos a partir de las relaciones entre los objetos, sean de contenido o de uso, o de colaboración, o de como se les quiera llamar, de que se establece. Ahora, lenguajes que usan el paradigma basado en restricciones. Bueno, Chrome cobra D, que es lo que, aunque algunos dicen que no, lo que va a sacar al C++ del aire, porque el D es un C++ muy mejorado, o sea, le han eliminado muchas cosas malas y le han puesto muchas cosas buenas, y lo han preparado para que lo mismo sea tan eficiente como el C++ a la hora de tener aplicaciones de este tipo, pero le han puesto elementos que se pueden usar más para programación de más alto nivel. Y bueno, el D implementa como una de las funcionalidades principales que se le adicionan el uso de restricciones, o sea, precondiciones, postcondiciones, invariantes de clase, etc. El Eiffel, que es el lenguaje donde aparece este paradigma formalmente por primera vez, el Sather, el Lisa, el Nice y el Spark, que pues usa los mismos conceptos de análisis estático del ADA. Otros lenguajes de programación que implementan estas cosas, pero ya con extensiones. El C++ tiene una extensión usando preprocesadores de código que se llama DBC. Hay uno que se llama GNU Nana, un compilador de Digital Mars de C++ tiene restricciones. El C# tiene extensiones que se llaman extensible C#, que se escribe XC# o Specs#. El Common Lisp, bueno, en realidad no es el Common Lisp, pero yo lo quise copiar como estaba en la Wikipedia. Hay un lenguaje de programación que se basa en Lisp, que se llama Common Lisp Object System, que es un Lisp orientado a objeto y que es uno de los lenguajes que yo me haya estudiado, nunca lo he usado, pero me lo estudié, donde yo creo que el paradigma orientado a objeto está muy bueno. Es uno de los primeros lenguajes que tiene metaclases con posibilidad de metacircularidad infinita de forma muy poderosa, etc. El Java, hay varias extensiones que le ponen restricciones al Java. Yo les enumero las que vienen en la wiki aquí: y contract, contract for J, J-contractor, J-contract, C for J, etc. Hay muchas. El AspectJet es uno que su función fundamental de estas extensiones del Java es el Aspect Oriented Programming, pero que tienen una extensión que se llama Custos, que usando AspectJet le ponen restricciones al Java. Bueno, el JavaScript, hay una cosa que se llama cernit.js o el MacDebug que le ponen eso. El NERML, el PER,
usando las cosas que yo describo ahí. El Python tiene extensiones ya esa, una que se llama PyDBC, Contrast for Python y unas bibliotecas de Dmitry Bognikov, un ruso ahí, que yo les puse las referencias donde podían buscarlas. El Ruby, usando el Design by Contract o RubyDBC o Ruby Contract. El Scheme es algo que se parece mucho al XSLT de programación funcional. Y entonces, que probablemente después veamos algo de eso, yo tengo que estudiármelo bien, pero probablemente tenga definiciones interesantes para cosas distribuidas que tengan que ver con control automático y esas cosas. Después vamos a ver eso. Ahora, yo agregué un parrafito aquí al final para que no se me olvidara hablarles de esto. Hay una cosa que se llama programación defensiva, que hay mucha gente que la defiende. Y se trata de ser paranoicos a la hora de programar. O sea, donde quiera que uno cree que debe introducir, incluso para dejarlo como parte del modelo, una restricción, sobre todo assertion y restricciones, donde quiera que uno puede decir, aquí debería pasar que la edad de este tipo sea 30, uno establece esa restricción ahí, y eso está orientado, aunque esto produzca que los programas, por supuesto, rindan menos en eficiencia, pero que hagan muy robustos las cosas que uno está programando y que funcionen a prueba de cañón, o sea, que eso nunca falle. Entonces, tener la actitud esa paranoica de poner restricciones en todos los lugares para lograr que los algoritmos, que los modelos funcionales que uno está haciendo funcionen bien siempre y que nunca fallen, y lograr ese objetivo, pues se le llama programación defensiva. Ahora, yo les traje aquí como ejemplo una de las extensiones, una cosa que se llama Java Modeling Language, JML. Entonces yo le pongo aquí el conjunto de artefactos, estructuras que se le agregan al lenguaje para tener programación basada en restricciones o basada en contratos, como le dice Bertrand Meyer. Tiene las precondiciones, el requires, el ensures para las postcondiciones, signals para definir qué tipo de secciones pueden ocurrir en la llamada a un método asignable para definir cuáles campos pueden ser modificados o no después que el objeto se construye. Ahí, eso abunda bastante en lenguaje de programación normal con los recon y los cons y ese tipo de cosas. Eso incluso tiene un nombre, ese tipo de restricciones dentro de la programación, pero como todos los nombres que no significan nada más allá de decir la palabra de que es una restricción para definir quién puede ser modificable o no, pues esos nombres a mí siempre se me olvidan. Pure, que declara que un método está libre de efectos colaterales y por lo tanto se puede usar dentro del paradigma de la programación funcional. Invariant, para definir invariantes de clase. Al ser, ya lo vimos, es para el tratamiento de secciones. Result, como un identificador para poner dentro de las condiciones de las restricciones el resultado de una función, y esto sobre todo es en las postcondiciones. Old, se usa en las postcondiciones para obtener el valor original con que entró un dato cuando se estaba invocando una función. Todas estas cositas que yo les puse aquí, les voy a dejar la primera tarea en la clase de hoy, que extiendan todo lo que yo use para que contenga todo esto. Todo lo que tiene la extensión. O sea, yo les traje una cosa aquí que tiene precondiciones, postcondiciones e invariantes de clase. Sería muy bueno implementar en Python, por ejemplo, que las postcondiciones pudieran usar, además del resultado de la función y los valores que tienen los argumentos que se manejaron en esa función, bueno, cómo obtener el valor original de los argumentos cuando se pasaron en una función de forma natural y que quede sintácticamente correcto, como el all que se le hace a esta extensión de Java. El for all es para hablar de todos los argumentos, existe para definir si existe un argumento o no, para hablar de implicaciones lógicas y de la implicación inversa, sí y solo sí, para expresar condiciones que tengan esos operadores. Aquí les traigo un ejemplo que venía en la wiki. Estas extensiones, como son una extensión, las ponen dentro de los comentarios, como muchas de las extensiones que ponen por ahí. La contract de Python también ponen las cosas en la documentación de las funciones. O sea, en la cadena que se le pone un método en Python, que uno abre cadenas después de la definición, uno puede poner ahí pre 2 puntos y post 2 puntos, entonces poner todas las invariantes o las condiciones que uno quiere poner en estas cosas,
Y también en la documentación de las clases se pone invariants y se definen las condiciones, los predicados, y usando metaclases también, el tipo de las metaclases, que por eso yo se los traje aquí con cadenitas para que vieran eso, parsea esas cadenas y le agrega las invariantes, condiciones y poscondiciones a los métodos que tengan estas definiciones en esas cadenas. Y deja ese código puesto dentro de la definición de esa clase cuando esa clase termina de definirse, a partir de las cadenas que se están buscando. Y ustedes pueden pensar, bueno, ¿y por qué las cogen de las cadenas? Bueno, es que el compilador también está compilando texto para lograr esas clases. Así que yo lo que estoy haciendo es que cuando yo termino de definir esas clases, compilo lo que está en la cadenita. Y como el Python es un lenguaje dinámico y yo puedo compilar código, que no lo puedo hacer en C++, ni en C# ni en nada de eso. Bueno, en C# hay algunas cositas para compilar código con una assembly que hay para eso. Pero qué complicado está eso. Eso no llega a ser nunca las facilidades que tiene un lenguaje dinámico. Pero, pues por ahí anda la cosa. Y entonces esto es un ejemplo para que vean más o menos cómo se define un Java con esas precondiciones. Fíjense qué interesante que aquí usan la extensión que se llama signals como parte de una cosa que está comentada, y usan la directiva de Java que se llama throws, que es un indicador de que ese método puede lanzar esa excepción. ¿Qué directivas de ese tipo las tiene el C++ también? El C# creo que no. Yo no me acuerdo. Sí. Yo no me acuerdo. Yo programé mucho en C# y eso yo no lo vi. En la 2. En la 2 no. La 1 no la tenía. Ya. Entonces, bueno, aquí le dejo un conjunto de sitios ahí para que visiten. Entonces, bueno, el ejemplo. Miren, esta definición de estas excepciones, yo la saqué de la PEP, o sea, de la propuesta de extensión de Python 3.16, que precisamente tiene una extensión para hacer restricciones en Python. No usan la misma metodología que yo solo copié el nombre de las excepciones, como ellos la tienen definida. Esta extensión de Python es la que pone en las cadenas de documentación la definición de las restricciones, ya sean precondiciones, poscondiciones o invariantes de clase, y de ahí a través de una metaclase entonces adaptan las clases para que contengan este tipo de restricciones. La metodología que yo uso es un poquito distinta. Yo uso decoradores usando clausuras de programación funcional para las precondiciones y poscondiciones, que son las dos primeras cosas que vamos a usar. Y bueno, iba por una metodología un poquito incorrecta porque estaba capturando cuando me pedían atributos en Python, hasta los métodos son atributos o de las clases o de los objetos. Y entonces yo estaba capturando cuando me pedían un atributo y si era un método, yo devolvía, en vez del método que tuviera definido el Python, uno mío que le adicionaba el chequeo de las invariantes de clase al final. Llegó Manuel para una reunión de trabajo de otra cosa que íbamos a tener y me dijo, no, ¿y por qué tú no chequeas asignar los atributos? Y en 5 minutos borré todo aquello que tenía para las invariantes de clase y hice la propuesta de Manuel y quedó incluso muy transparente y con incluso cosas que yo las iba a dejar a ustedes para que las hicieran después. Entonces vamos a ver primero lo de las precondiciones y las poscondiciones. Si se acuerdan de la clase pasada, esto que está aquí es el nombre que usan en la extensión de Python y que usan en Eiffel para las precondiciones, y esto es de la misma forma como se usa las poscondiciones. Fíjense que aquí hay 3 funciones anidadas, o sea que yo estoy usando una función más externa y 2 clausuras internas, porque la primera, la función de más afuera, me calcula una clausura que se usa como decorador de las funciones que yo le voy a poner las precondiciones. Y ese decorador me devuelve una función, un wrapper de esa función,
que evalúa el predicado y si el predicado es correcto, llama a la función original con los mismos argumentos que me pasaron antes, y si no, entonces genera una excepción de que falló esa precondición. ¿Entienden esa precondición ahí? Vamos a verla ahora en un ejemplo para que ustedes la sepan usar y volver a analizar cómo funciona esto de las clausuras de la programación funcional y cómo yo puedo hacer decoradores con las clausuras y cómo funciona este caso particular. Vamos a ver el ejemplo acá abajo. Si ustedes ven aquí a este método de este objeto, yo uso esa definición como decorador. ¿Qué es lo que yo digo? Yo digo, este método tiene como precondición que requiere que la y sea mayor o igual que 0. La condición que yo tengo que pasarle tiene que ser una función. Esto se puede extender a que pueda ser una cadena igual que hice con u otra cosa igual que hice con las invariantes de clase, pero por ahora tiene que ser una función que recibe los mismos parámetros o argumentos que recibe la función a la que yo le voy a definir las invariantes. Y bueno, yo calculo, esto debe volverme verdadero si se cumple la condición y falso si no se cumple. Por lo tanto, esta función que yo estoy creando aquí con esta función lambda me define un invariante de que el argumento y tiene que ser mayor o igual que 0. Esta cadena que se le pasa como segundo parámetro es opcional y es una ayuda que va a salir si falla la excepción para que uno sepa de qué se trata. Si ustedes se fijan aquí, de nuevo, aquí cuando yo voy a calcular este AUX, yo digo, si tiene ayuda o tiene documentación el predicado o tiene documentación el wrapper, bueno, la primera que aparezca, no sé si ustedes saben cómo funcionan los OR en Python y en muchos lenguajes, pero lo primero que es verdadero, que aquí lo primero que es verdadero es lo primero que tenga un valor asignado que sea una cadena válida. Pues si me pasan la ayuda, lo que voy a hacer como ayuda para generar la excepción es ese gel. Si no me pasan la ayuda, entonces voy a usar la documentación del predicado, y si el predicado no tiene documentación, entonces voy a usar la documentación del wrapper, y si ese tampoco tenía, pues no voy a usar ninguna ayuda. Eso se va a quedar ahí como la cadena vacía. Entonces, aquí vamos a analizar esto con calma ahora. Fíjense, cuando yo doy requires y le paso un predicado, este require de aquí tiene una, que vamos a cerrarla, una instrucción y una que devuelve lo que se hace aquí. El Python es muy interesante, porque en Python la definición de una función y una clase es la asignación a un atributo. ¿Sabían eso? Bueno, déjenme pararme un momentico para explicarles eso. En Python todas las cosas son objetos. Ya cuando vimos metaclases y cuando vimos esas cosas, vimos cómo eso podía ser usado para de forma natural tener clases. Si yo tengo un módulo y digo def xx, esto es la definición de una función y aquí le pongo un cuerpo. Esto es equivalente a decir xx es igual, y aquí hay una expresión que me devuelve una función. Esta función que yo estoy declarando aquí, por ejemplo. Esto tiene la misma semántica, ambas cosas. O sea que la definición de una función es una asignación. ¿Por qué les digo esto? Porque yo puse un código que fue cuando Manuel me dijo por primera vez, oye, yo creo que tú le vas a sacar un muelle a la gente. Porque yo había hecho una expresión, por ejemplo, que decía f es igual, y yo ponía aquí una expresión que me decía las cosas. Y yo decía aquí, si f es known, quiere decir que este tipo no tenía lo que yo andaba buscando. Eso lo vamos a ver después en el ejemplo. Y entonces yo puse dentro de este if, def f, dos puntos, y puse el cuerpo de mi función acá adentro. ¿Y qué fue lo que yo hice aquí? Bueno, aquí yo estoy asignando f, pero aquí si f me devolvió non, o sea, el null en unos lenguajes y el nil en otros, non en Python,
Entonces yo le asigno f, esta función que yo estoy definiendo aquí. Eso sucede igualmente con las clases. O sea, cuando yo digo clase, yo puedo definir una clase dentro de un if. Y ahí yo lo que estoy asignando es a un identificador que se llama como el nombre de la clase, la definición de la clase. Eso yo lo puedo hacer sin ningún problema. Pero eso no puede dar problema a la hora de, por ejemplo, me dice un error que me ha pasado mucho, que me dice que estoy referenciando algo de este vecindario. De esa manera. No sé. Si no referencias nada antes de asignarlo. Pero no entiendo la pregunta. Disculpa. Muchas veces yo uso el if para... No, ya sí. En todo caso ya F sería no. O sea, aquí F yo la estoy asignando antes de usarla. Y aquí lo que les estoy es cambiando el valor con esta definición. Bien. Definir una función o una clase en Python es una instrucción más. Eso está muy bueno y no es así en otros lenguajes. O sea, esto es una instrucción. Y es por eso que yo digo que esta clausura, que la definición de esta clausura interna es una instrucción que es como si yo le asignara a la variable local de nombre decorator un valor de tipo función. Eso es lo que hace esa instrucción. En Python eso es así. Entonces, y aquí yo devuelvo ese resultado. ¿Ok? Ahora, esto que yo estoy definiendo, esta clausura que yo estoy definiendo, fíjense que yo afuera es una función y lo que yo anide dentro de la función es una clausura. ¿Qué diferencia hay entre una clausura y una función normal? Es que la clausura lleva en sí mismo, usando el currying, eso que nosotros explicamos en la conferencia pasada, el contexto de donde esa función está definida. O sea, este parámetro, este argumento predicate y este argumento help se devuelven cuando yo estoy devolviendo decorator aquí. Y por ejemplo, cuando yo ejecute el decorator fuera, el que alguien obtiene como resultado de la función ese decorator, cuando yo ejecute ese decorator, fíjense que dentro de decorator yo uso el valor de predicado. El Pascal tiene funciones y procedimientos anidados, pero no son clausuras. O sea, dentro de un procedimiento anidado del Pascal no se pueden usar. Yo no puedo devolver un procedimiento anidado del Pascal externamente como una referencia tipo procedimiento función porque no funciona. Porque se pierde el contexto de donde yo lo estoy llamando. Normalmente implementar clausuras en lenguajes que usan stat frames, o ¿cómo se le llama stat frame en español? Bueno, que usan stack, que son lenguajes con stack, normalmente es muy difícil implementar las clausuras. Y yo le estaba diciendo a Manuel, porque él llegó, yo estaba llamando recursivamente una clausura y Manuel se asustó y yo le dije, no, esto es Python y esto tiene que funcionar. Si no funciona, aunque esta es la primera prueba donde yo voy a usar una clausura de forma recursiva, si esto no me funciona, yo me retiro del Python porque el Python está muy bueno y eso tiene que funcionar aquí y ese ejemplo lo vamos a ver ahorita. Pero les llamo la atención porque fíjense que yo estoy devolviendo decorator para afuera. O sea, quien llama requires va a obtener una referencia a decorator. Y cuando yo llamo a decorator, que ya estoy llamándolo desde afuera de donde yo llamé a requires, todavía ese decorator está usando predicate y help. Lo está usando aquí o aquí. Y aquí. Y eso mantiene los valores de ese contexto dentro de esa clausura, como atributos de esa clausura. ¿Entienden? Ahora, wrapper es una clausura interna a decorator. Por lo tanto, wrapper, predicate y help existen dentro de wrapper cuando yo la devuelven. Y fíjense que lo que me devuelve aquí, en este caso, este wrapper es la primera instrucción de decorator, su definición, y aquí se devuelve este wrap que hay aquí. Yo estoy usando una cosa que aparece en Python 2.5 que antes nosotros, el Kiri y yo lo habíamos programado. El Kiri es un profesor de la Universidad de La Habana. Habíamos programado ese mismo efecto, que es copiarle las documentaciones, nombres y detallitos que son bonitos a la función que yo voy a
que yo estoy usando como fuente para construirle esta envoltura, se le estoy poniendo a la clausura que yo estoy usando como envoltura en este caso. Ajá, no sé si entienden qué es lo que es eso. A ver, vamos a volver al ejemplo aquí. Aquí la función que yo estoy usando, la envuelta, la que yo voy a decorar, se llama not_ok. Esta función que se llama not_ok, yo podría definirle aquí doc of not_ok. Bien, entonces esta función tiene el nombre not_ok y tiene como documentación esta cadena que yo puse aquí, además de otros adornos. Cuando yo, este requires que hay aquí, es una expresión que me devuelve un decorador. ¿Quién devuelve? Ese decorador es esta clausura que hay acá adentro. Ahora, esta clausura que hay acá adentro define un wrapper, pero me copia lo que yo pasé en wrapped de ese decorador hacia el wrapper. O sea, me copia el nombre y la documentación. Quiere decir que la clausura wrapper, cuando yo la devuelva, no se va a llamar wrapper, sino se va a llamar, en aquel caso, not_ok. Cuando la llame con otra función, se va a llamar con el nombre de esa nueva función. Y va a tener como documentación esta clausura, no la documentación que yo le defino aquí. Si yo a esta clausura le defino aquí como documentación esta cadena, esa documentación se pierde, porque yo la sustituyo por la documentación que tenía la función que yo le pasé como parámetro a la externa de esta clausura. ¿Ustedes están entendiendo los trabalenguas? Vamos a describir el proceso del lado de acá. ¿Qué es lo que hace el decorador? Miren, me voy a parar y seguimos grabando. Yo creo que sí no me va a dar tiempo el ejemplo completo. Así que es probable que en la clase que viene viremos para esto hasta que lo terminemos. Miren, cuando yo a cualquier función de Python, por ejemplo def, fnt, esto yo le defino x, y como argumentos posibles y aquí le defino un cuerpo. Cuando yo pongo aquí un decorador, por ejemplo, @dec, dec siempre tiene que ser una función, algo que yo pueda ejecutar como una función y que recibe un solo parámetro. Y esta sintaxis que está aquí es equivalente a esta que voy a poner acá abajo, def fnt en x, y. Paz. Y decir aquí fnt es igual a dec en fnt. Esta tú la entiendes mejor que la de arriba porque tú estás tratando de entender cómo funciona. Pero la que es correcta es esta porque tú estás expresando. A ver, cuando tú miras esto que yo estoy diciendo aquí, requires, precondición fulanita, y después declaras el método, ahí una persona que incluso no sepa nada de programación entiende que el not_ok para ejecutarse requiere de que esa condición sea verdadera. Ajá, esta se entiende mejor porque aquí tú estás entendiendo la secuencia de pasos que se ejecutan cuando tú estás definiendo esto. Aunque son equivalentes y aunque tú puedes hacer esto, tú puedes hacer esto en Python sin ningún problema, esto es una sentencia muy normal en Python, pues siempre que tú veas una arroba puesta encima de la definición de una función con un nombre, significa esto que está acá abajo. O sea, es llamar esta función pasándole como parámetro el resultado que está aquí y asignándoselo al mismo nombre. Eso decorador siempre es por eso usted dice que tiene que ser un solo parámetro. Sí, ese parámetro es la función. Ahora, fíjense una cosa, en el que yo tengo en el ejemplo, a ver, aquí yo declaro una función.
Eso está muy claro, ¿no? Ahora, esa función yo se la paso como parámetro a esta otra. El resultado de esta función yo se la asigno a FNT. Ajá. Pero ¿y esa no la declaraste en ningún lado? Sí, claro. Tiene que estar en otro lugar Sí, declarado. sí. ¿Te das cuenta? FNT es cambiada por decorada. Ajá. Vamos a poner un ejemplito aquí a mano que lo pusimos en la conferencia pasada, pero vamos a volverlo a poner. Vamos a declarar esto aquí, def, dec, parámetro, fnt, dos puntos, def, inner, x, print, inside, no, no me voy a meter en esto todavía. Del TEC. Mira, esta función sola, cuando yo la llamo, pone print x again is y me imprime el valor de x. Cuando yo le explico a este decorador, ¿qué es lo que hace esto? Le pasa como parámetro al decorador test y le asigna a test el resultado de lo que hace esto. ¿Qué es lo que hace dec? Tiene esta instrucción que hay aquí y la devuelve. O sea, que lo que me devuelve dec es inner. Entonces, si yo lo que hice aquí es decir que test es igual a este inner que yo estoy calculando aquí, entonces cuando yo calcule este test no se va a ejecutar esto que está acá adentro, sino se va a ejecutar el código del inner. Ahora, ¿cuál es el código del inner? Me va a imprimir inside, me va a imprimir xs y me va a imprimir el valor que pasaron como parámetro a x y me va a llamar a la función que me pasaron como parámetro a dec. ¿Cuál fue la función que me pasaron como parámetro en dec? Este test que hay aquí. Pero cada vez que llames a test, ¿no va a pasar lo mismo otra vez? ¿Que se va a ejecutar esta instrucción? No, esa instrucción se ejecutó cuando yo le pasé como parámetro al dec el test y me devolvió el inner. Después de eso se está ejecutando esta referencia que yo tuve en test aquí. Para que se llame el decorador, tengo que llamar. A ver, esta instrucción que hay aquí, 1, y esta instrucción que hay aquí, 2, se ejecutan cuando yo ejecute dec. No. Y eso se ha ejecutado en este código que hay aquí una sola vez, que es por este decorador. Lo puedes ejecutar más de una vez. Usando. Cuando llame a test en cualquier lugar, lo que se va a hacer es test nada más. Se va a ejecutar este inner. Pero una sola vez. No, si yo llamo aquí a test en 5, se ejecuta esa vez, y si yo llamo test en 7, se ejecuta de nuevo, pero este inner. A ver, en este código de aquí, se va a ejecutar una vez el dec, pasándole como parámetro este test, y se va a ejecutar 2 veces
este test, que quién se está ejecutando, el inner que se devolvió Y por cada por la ejecución DEC. Una vez con 5 y una vez con 7. ¿Entendiste? Pero bien. Dime. Entonces, la única forma que tengo para llamar a test directamente sería dentro del decorador. O sea, esta clausura se queda con esta referencia de FNT cuando ella se devuelve. Ajá. Entonces, pero esta clausura, recuerden que se queda con todos los atributos del contexto donde ella es creada. Yo creo esta clausura acá adentro y por lo tanto la referencia FNT la tengo. Igual que si yo digo aquí H es igual a Pepe, esta variable existe cuando yo estoy creando este decorador, por lo tanto yo puedo usar H aquí adentro. Y cuando yo devuelva inner, los atributos que están en el contexto de inner son FNT y H. Y esos atributos de ese contexto no se pierden cuando yo uso la referencia que yo tenga de esta clausura. ¿Entiendes? Esa es la cosa. Incluso si yo digo aquí H es igual a inside, para que el ejemplo quede mejor, y aquí mando imprimir H, fíjense que H se declara antes. Aquí ahora se ejecuta esta instrucción, le asigno a H inside. Se ejecuta después la instrucción de definir la función inner, la clausura inner, y se ejecuta como última instrucción de DEC devolver el valor inner. ¿De qué tipo es el valor inner? Es una clausura, es una función. Entonces, cuando yo hago esto aquí sencillamente esto es equivalente a asignarle a test la definición de esta función, pasarle el valor de test a DEC y el resultado de DEC asignárselo a test. ¿Entendieron el trabalengua? Al nombre test. Ajá, entonces cuando yo llame a test, ¿a quién estoy llamando? A inner. Y cuando llame a test, estoy llamando a inner de nuevo, pasándole 5 y 6 como parámetros. ¿Qué se ejecuta con ese inner? Se imprime H, atributo del contexto de la clausura. Se imprime esta cadena con el valor de X, que eso sí no es del contexto de la clausura, ese es un argumento de inner. Y se ejecuta FNT, que es un atributo del contexto de inner, pasándole como parámetro a la X, que es un argumento del inner. Ahora, si yo le pido a este test que hay aquí, test.name, ¿qué me imprime? Inner. Y sería muy bonito que me imprimiera test. Entonces, lo que hace el wrap que yo estoy poniendo ahí arriba es copiarle el nombre. Copiar los nombres de la que se está envolviendo hacia la envoltura. O sea, en este caso la que se está envolviendo es test y la envoltura es inner. Ajá. ¿Entienden? Porque inner está envolviendo a la llamada de FNT. Y ese efecto yo lo uso en el caso de las invariantes aquí. Vamos a borrar esto. Porque aquí yo tengo dos clausuras encerradas dentro de requires. Una que la uso como decorador, porque aquí el decorador es directamente DEC. Aquí el decorador es lo que me devuelve requires. Y ahora este decorador yo le paso la que voy a envolver y él me devuelve la envoltura. Y estos argumentos declarados así en Python es estos son todos los argumentos posicionales que me pasen y estos son todos los argumentos que me pasen por nombre. Por lo tanto, yo con esto puedo ejecutar cualquier función con cualquier cantidad de parámetros que me pasen en cualquiera de esos dos formatos. Ahora bien, cuando yo, volvemos aquí abajo al ejemplo, cuando yo hago el requires, este require se calcula y me devuelve el decorador. Ese decorador se usa para pasarle el not OK como parámetro y devolverme la clausura que se le va a asignar finalmente a not OK, que es la que se va a ejecutar como método de los objetos instancias de B.
Ajá, entonces cuando esos métodos se ejecuten, se va a ejecutar esta precondición, porque ahorita vamos a ir para allá arriba, y si falla, entonces, si no falla, se va a ejecutar el not OK original, que fue este que yo programé aquí, y si falla, se va a devolver una excepción. Eso está programado aquí. O sea, si el método que yo devuelvo como clausura va a ejecutar aquí, va a ejecutar el predicado. Si no falla, entonces ejecuta la función el método original, y si falla, entonces genera esta excepción. Esto lo que hace es devolver la clausura interna adornada con los parámetros de acá, y esta la que hace es devolverme el decorador para usarlos aquí, poniéndole a cada uno de los niveles de clausura los parámetros adecuados. En el primer nivel de clausura los parámetros son la función y la ayuda, y en el segundo nivel de clausura me está dejando la función original en el contexto también. Entonces se queda en el contexto del método que yo estoy asignando definitivamente a las clases, el predicado, la ayuda y la función original, y se sustituye esa función original por esta para que sea la que se ejecute, para poder ejecutar la precondición primero y solo ejecutar la función original si esa función, si esa condición fue válida, y si no, devolverle excepción de que hubo una violación de la precondición. La poscondición es exactamente lo mismo, lo único que se ejecuta primero la función, el método original o función original, y después entonces se ejecuta el predicado o condición que yo haya definido, y si ese predicado está bien, se devuelve el resultado que se había devuelto, y si no, se ejecuta la excepción de que no estuvo bien la poscondición que yo estaba ejecutando. ¿Ok? Entonces, estas dos cosas funcionan muy bien. Ya las probé con funciones globales a un módulo, con métodos, como en este caso. Aquí, fíjense que yo tengo comentado esto, y aquí falla la precondición porque le paso menos 5, y aquí dice que y tiene que ser mayor o igual que 0. Entonces, cuando yo mando a ejecutar esto, lo que hace es que me dice, hay una violación de la precondición de error por not OK, que tiene que ser mayor que 0 y me pasaste menos 5. Hubo una violación de eso, y por lo tanto generé una excepción. Entonces, fíjense por qué yo digo que el Python tiene la posibilidad de extender. Porque esta sintaxis que está aquí no tiene nada que envidiarle a cómo se hace eso en Eiffel. Esta sintaxis que está aquí, fíjense que es una llamada a un método normal. Y esto que está acá adentro es la definición de un método en su parte de núcleo. O sea, yo no tengo que decir aquí si y es mayor que 0 ni nada de eso, porque yo lo que quiero expresar como parte de la ejecución del método, cuando todas las condiciones que tienen que darse para que él se ejecute estén bien, pues yo sencillamente lo que quiero hacer es esto. Y eso es lo único que yo debería expresar en ese método. Entonces yo aquí tengo una forma de sintácticamente expresar realmente lo que significa el modelo que yo estoy haciendo. Que yo les propongo, no se queden intrigados, pónganse ustedes a estudiar, dar otra clase de esto para hacer más énfasis y yo mejorar un poquito esto, para meterle mano a esto que está aquí. Porque esto que está aquí, yo les voy a dejar realmente de tarea que se estudien bien en Python esto de las clausuras, que se estudien la teoría dentro de programación funcional de qué es lo que son clausuras, de cómo que se hace el currying ese que vimos en la clase pasada, de cómo se puede hacer eso en Python y en Ruby. A ver, programadores de C# ¿cuánto quedan aquí? Yo creo que hasta el de C++ fue echando, dijo no ya. ¿No se fue? Ah, ya. ¿Quién queda aquí de C#? ¿Cómo se hace algo? Bueno, es que tú no viniste a la conferencia pasada. No hay más nadie. ¿Dónde se usa currying en C#? Hay un único ejemplo. En los iteradores. Ahí, no, lo que hay son corrutinas. En los iteradores del C#. No es currying lo que se hace. Pero bueno, eso es un tipo de currying también. Pero yo de esas cositas tengo que analizarlas mejor.
Restricciones en C#. Nosotros pusimos ejemplos de restricciones aquí cuando vimos los ejemplos de las matrices. Nosotros definíamos, cuando estábamos definiendo los genéricos, definimos ciertas restricciones para definir los genéricos. O sea, definíamos una restricción, esto es de cualquier tipo, pero tiene que tener un constructor por defecto. O tiene que ser un objeto, tiene que ser un récord, etc. O sea, ese tipo de restricciones para los genéricos del C# 2.0 se pueden establecer, que es una de las restricciones que vimos aquí. Como vamos a usar metaclases, busquen la conferencia de metaclases y denle un repasito, porque el kit de la cosa está que yo defino las invariantes en A, pero fíjense, esto está muy mal definido, eso yo lo iba a ver después en la clase, porque yo estoy definiendo invariantes de atributos que no forman parte de la definición de esta clase. O sea, atributos que los A no tienen, los tienen los B. Pero yo B los heredo de A y entonces le defino como metaclase AB el constrained meta S, y eso ya hace que todas las invariantes de clase que yo haya definido a este nivel y en todos sus ancestros funcionen. Entonces, ¿cómo se logró eso? ¿Cómo se logró que cuando yo diga aquí self.y es igual a y y yo le pasé como parámetro a y el 5, eso me dio una excepción de invariante de clase? Porque el 5 no es un valor válido porque esta invariante de clase es falsa cuando esa asignación se produce. Entonces, ¿cómo se logra eso para que quede con esta sintaxis así? Y como yo aquí estoy usando, en esta ejecución se ejecuta primero una invariante de clase y después, digo, una precondición y después una invariante de clase. Bueno, ¿cómo funciona todo eso? ¿Y cómo se logró esto en Python? Entonces, vamos a terminar la conferencia de hoy en este punto. Y la conferencia que viene va a ser una continuación de esta, lo que vamos a tratar de dar más elementos de restricciones aquí en Python y cómo esas cosas se podrían definir. Y para terminar la conferencia le voy a traer las propuestas de Python 3000 y de cómo este tipo de cosas se van a poder definir muy bien. También les voy a hablar de algunos frameworks como el Django, por ejemplo, que tienen las restricciones como definiciones de, siempre se me olvida el nombre de las cosas esas que se usan, los manipuladores, ¿eso cómo se llaman? Los que tienen el get, el set y el del y esas cosas. Pitónicos de aquí. ¿No quedan pitónicos aquí tampoco? ¿No hay nadie pitónico? ¿Tú programas en Python? ¿Cómo se llaman esas cosas? Descriptores. O sea, ¿cómo se pueden, haciendo descriptores en Python, poner restricciones a nivel de tipos usando descriptores? Cosas como Django, por ejemplo, los modelos de Django, que es un framework de TurboGears, y de esas cosas definen restricciones usando descriptores. Entonces, ¿cómo se hacen esas cosas? Y probablemente traigamos un ejemplito de Django para que ustedes lo vean, ya vayan avanzando en eso y vean que yo puedo definir, bueno, este objeto puede tener va a tener un atributo que va a ser un entero, pero el entero tiene que estar entre 5 y 10 y no sé qué cosa. Eso son restricciones definidas formalmente. Bueno, eso en los modelos como Django se hace usando descriptores, y entonces vamos a aprovechar y vamos a introducir los descriptores de Python para que también los conozcan. Ok, entonces terminamos por hoy.